Sean bienvenidos a la lección número 14 de Adobe Photoshop. En esta lección vamos a ver lo que son las herramientas del menú capa y vamos a trabajar con los filtros. Bueno, cuando ustedes van a trabajar las capas, son partes de un fotomontaje, de un archivo. Entonces, por default, cuando creamos un archivo vacío, tiene la capa fondo. Ustedes pueden ir al menú capa y ponerle una nueva capa. Hay capas a partir del fondo o grupos. Hay una opción que se llama nueva capa de relleno o nueva capa de ajuste. Vamos a ponerle las de relleno. Las de relleno son uniforme, degradado y motivo. Si ustedes quieren ponerle un degradado de fondo, le dan aquí y les pregunta cuál de los degradados que tienen quieren utilizar. Le dan OK y listo. Ya tienen una capa en este caso. Pueden ponerle otra, claro está. Entonces vas a menú capa, nueva capa de relleno. Pones por ejemplo un motivo. Entonces le das aceptar. Eliges el motivo. Hay diferentes obviamente. Y el chiste sería que ustedes elijan uno. Bueno, vamos a ponerles el, no importa de todos modos. Entonces, las capas pueden también tener las capas de ajuste. Las capas de ajuste son como las opciones del menú imagen ajustes, tono, saturación, brillo, contraste, equilibrio de color. Entonces, pero son capas que se colocan sobre nuestros objetos. Entonces, quiero que vean cómo le voy a cambiar ahí y vean. Pero no está cambiando el objeto como tal, de hecho. Si nosotros le quitamos la visualización a la capa, pues ya no se ve. Tenemos capas de relleno, capas de ajuste. Tenemos capas vacías, por ejemplo. Si ustedes en la parte inferior del panel capas del lado derecho le dan clic a este es crear una nueva capa. Nos crea una capa que esté vacía, que es lo mismo que en el menú capa, nueva capa. Entonces pones una capa y queda vacía. Bueno, cuando van a trabajar pueden crear una capa a partir de un objeto. Por ejemplo, lo voy a hacer. Voy a abrir una imagen. Y entonces, por ejemplo, voy a abrir esta de la chica de aquí. Y entonces vamos a suponer que ustedes seleccionan algo. Ahorita lo voy a hacer rápido. Entonces voy a seleccionar, por ejemplo, los brazos, ¿no? Rápido. Muy bien. Si ustedes, por ejemplo, tienen algo seleccionado y van al menú capa, en el menú capa nueva, hay una opción que se llama capa vía, que es control J. Si ustedes le dan control J es lo mismo. ¿Qué es eso? Bueno, quiere decir que creó una capa de lo que estaba seleccionado, miren. Entonces, pueden tener una selección de algo, darle control J y automáticamente se crea una capa de eso. Entonces, por ejemplo, yo selecciono aquí la cara, le doy control J y entonces quiero que vean como ya tenemos ahí una capa de la cara y una del brazo. Eso es control J. Si ustedes, por ejemplo, van al menú capa, hay una opción hasta abajo que se llama combinar o acoplar. Combinar y acoplar depende de. Si ustedes seleccionan dos capas con Shift, las pueden unir. Esto es unir. Entonces, si mueven una, se van a mover las dos. Pero si ustedes tienen dos capas seleccionadas, también pueden ir al menú capa y pueden darle combinar las capas. Y entonces esas dos capas ya se formaron en una sola. Si ustedes, por ejemplo, en lugar de hacerlo una por una, quieren combinar todas en el menú capa, tenemos hasta abajo acoplar. Acoplar es todas en una sola. Entonces, cuando ustedes hacen un fotomontaje, podrían combinarlas. No se los recomiendo, pero bueno, eso es lo que hace esta opción. ¿Vale? Entonces, en el menú capas puedo crear nuevas capas, ya sean vacías o de una selección. Puedo crear capas de relleno, capas de ajuste o enlazarlas. Bueno, eso lo vamos a usar después en la práctica de hacer un fotomontaje, un efecto especial.
Y vamos a ir a lo que es entonces la herramienta de filtros. Un filtro es un efecto que se le aplica a una imagen. Entonces los filtros dependen básicamente de estos que están aquí, el primer grupo, son filtros que se aplican directamente. El segundo, todos estos que vemos aquí, son de una herramienta que se llama galería de filtros, aunque hay varias cosas por aquí que podemos utilizar. El de licuar, es la primera práctica que van a hacer ustedes en está súper fácil. Lo que va a hacer es lo siguiente, al darle licuar va a cargar la imagen y ustedes tienen tres opciones, básicamente son más, pero tienen tres. Tienen la opción que les va a permitir a ustedes distorsionarla. Déjenme cambiar el tamaño del pincel que ahorita está de 400, lo voy a poner de 200, no está muy grande, ponerle de 100. Y entonces tenemos del lado izquierdo las herramientas, y tenemos deformar, reconstruir, tenemos desinflar, inflar y en este caso empujar. Esta de herramienta de deformar, bueno, su nombre lo indica, pues es que ustedes le den un clic presionado, por ejemplo, y se mueva todo. Entonces, no está tan práctico, pero bueno, eso es lo que hace la herramienta, ya dependería de ustedes. Tenemos entonces que si le damos la segunda opción que es reconstruir, es como si le diéramos deshacer, es como si le fuéramos dando deshacer poco a poco. ¿Sale? Entonces, bueno, tenemos la opción de desinflar. Con esto, por ejemplo, vamos a cambiarle el tamaño, vamos a poner un tamaño de 50. Cuando ustedes pasen, le pueden ir dando un clic presionado y pueden ir haciendo, como si adelgazar. Esa es la herramienta que utilizamos para adelgazar a alguien en Photoshop. Entonces, eso es la herramienta de adelgazar. Tenemos la herramienta de inflar, que nos permite a nosotros hacer más grande algo. Y eso es lo que hace. Entonces, ustedes dependiendo de la opción, obviamente, pueden utilizar cualquiera de las que ya les he mencionado. Fíjense bien. Aquí abajo, por ejemplo, en sus brazos, voy a poner la herramienta de inflar. Y le vamos dando clics y los mantenemos presionados. Y entonces quiero que vean cómo al darle OK, vean cómo quedó. Voy a dar control Z. Y vean la cara, por ejemplo, vamos a enfocarnos en la cara. Vean la cara cómo cambia cuando le doy, porque ahí está normal y ahí está ya cuando le enflaqué. Sí, se ve luego, luego. Y en el brazo, pues es obviamente mucho más evidente, ¿no? Ahí no hay mayor. Entonces, bueno, estas son las herramientas que nosotros tenemos para poder trabajar. Tenemos a continuación, bueno, van a hacer esto con una foto de ustedes, de alguien más. Le van a poner entonces el filtro de licuar, que es una herramienta importante, ¿vale? Bueno, a continuación vamos a mencionar lo que son las herramientas que aparecen aquí. Las voy a mencionar rápidamente. Entonces tenemos desenfocar, distorsionar, enfocar, estilizar, interpretar, pixelear. Bueno, algunos de estos vienen en algo que se llama galería de filtros, que ahorita vamos a ver, pero bueno, vamos a ver el de desenfocar rápidamente. Vamos a ponerle un desenfoque como el gaussiano, ese es uno muy popular. Desenfocar es que se vea borroso algo, entonces si ustedes, por ejemplo, se fijan aquí en medio está la foto, si le aumentan el desenfoque, pues van a hacer que se vea borroso. Entonces, ustedes le pueden poner esa opción. ¿Qué es lo que hace el desenfoque? Bueno, pues simplemente hacerlo borroso. El estilo que elijan, por ejemplo, ese se llamaba gaussiano, le di cancelar. Voy otra vez a desenfocar, le voy a dar, por ejemplo, el radial. De movimiento vamos a ponerle. No, el radial. El radial, por ejemplo, lo voy a cambiar para acá, le voy a mover la cantidad, le voy a dar OK. Y entonces, ahorita para que vean cómo se va a hacer, ¿no? Eso es lo que hace el desenfoque. Entonces,
Depende del método, depende de la herramienta. Distorsionar. Distorsionar, pues obviamente como su nombre lo indica, permite cambiar esto. Le voy a poner por ejemplo el de molinete, que está un poco extremo. Entonces quiero que vean cómo, si ustedes le mueven, da vueltas. Ahora, ya darle vueltas así es muy extremo, pero obviamente ustedes pues, lo pueden cambiar aquí para que se vea así. Ujú. Y eso es lo que hace la herramienta de distorsionar. Tenemos lo de enfocar. El de enfocar es lo opuesto a desenfocar. O sea, según se supone hacerlo más claro. En realidad no va a cambiar mucho. No se los recomiendo ese filtro, pero bueno. Tenemos el de estilizar. Este tiene buenos elementos. Por ejemplo, vamos a ponerle el de extrusión. Y entonces quiero que vean cómo cambió. Vean, se ve como si estuviera hecho de muchos cubos. ¿Ya vieron? Entonces, cuando ustedes le dan filtro a este de estilizar, por ejemplo, dependiendo del que elijan, por ejemplo, solarizar, son efectos que ustedes le dan a sus imágenes. Por ejemplo, en el de interpretar, el que me encanta mucho es el de destello. Permite ponerle un destello a su imagen en algún lugar, les lo voy a poner en la cara, pueden cambiar el tipo de destello, del tamaño. Y entonces vean cómo le pone una luz. Entonces, filtro, tenemos pixelear, su mismo nombre lo dice, quiere decir que va a ser más grande los píxeles. Le voy a poner el de puntillista, que está muy exagerado. Y entonces es como si ustedes hicieran esto con puntitos. Estos son algunos de los filtros que nosotros tenemos, pero voy a abrir otra imagen rápida. Entonces nosotros tenemos una serie de elementos con los cuales podemos trabajar. Cuando ustedes buscan el filtro, entonces hay una categoría que dice galería de filtros. La galería de filtros tiene varios como los que aplicamos en la parte inferior. Pero el detalle sería que, por ejemplo, aquí los tenemos como por categorías, miren. Por ejemplo, en el de artístico le podemos poner el de espátula y vean cómo cambia la imagen aquí al lado. Dicen, no se ve mucho el cambio, sí, pues depende básicamente del tamaño. Le voy a poner, por ejemplo, el del resplandor neón o el de plastificado. Esos son en artístico. Ustedes, por ejemplo, pueden personalizarlo. Por ejemplo, aquí en el resplandor neón, pues pueden cambiar el color del cual ustedes quieran trabajar. Bueno, vamos a quitarle aquí, vamos a bosquejar. Por ejemplo, en bosquejar aparecen algunos muy buenos, te permiten hacer como que en blanco y negro los objetos. Y entonces ven, hay algunos muy exagerados como este de cromo, que sí está muy exagerado, pero bueno, depende del elemento. Después tenemos este de distorsionar, por ejemplo, cristales, ondas, estilizar. Este me encanta porque lo que hace es como que crear un dibujo de líneas. Tenemos el de texturas, por ejemplo, de azulejos, de retazos, dice, de vidriería, que es como si fuera un vitral. Le pueden cambiar el ancho y el tamaño. Y pueden utilizar, por ejemplo, trazos de pincel. Y dependiendo del que elijan, pues obviamente se verá diferente. ¿Sale? Bueno, entonces cuando vamos a trabajar, esta galería nos permite a nosotros aplicar ciertos efectos. Bueno, además es cuestión de que ustedes elijan el que quieran. Utilizando los filtros, ¿no? Estos de aquí. Y la galería de filtros, vamos a hacer un anuncio para un evento. Puede ser un concierto, puede ser una premiere, puede ser lo que ustedes quieran. Voy a ponerle en tabloide, entonces van a poner un archivo nuevo en tabloide y le voy a poner entonces anuncio.
Y entonces lo que voy a hacer es muy sencillo, voy a ponerle una capa nueva de relleno de color uniforme. Voy a poner una capa de color negro. Es como si pusiera el fondo negro. Si yo combino ambas capas, menú capa, acoplar, pues entonces ya nada más queda una, pero ya es negra. ¿Vale? Bueno. Después vamos a tener que voy a abrir voy a hacerlo de la Fórmula 1. Yo ya tengo el auto ahí. Para no andar perdiendo tanto tiempo, ya ven que de repente perdemos tiempo. Ahí está. Ok, ahí está entonces. Le pongo control T. Voy al menú filtro, voy a la galería de filtros. Bueno, déjenme seleccionar, no sé por qué no aparece. Qué curioso. A ver, déjenme abrirlo. No sé que el modelo de la imagen no lo permita, pero bueno. Vamos a ver por qué no me deja aplicarle la galería. Menú filtro, galería de filtros. Le pongo esta. Ok. Déjenme borrar esta capa. Le ponemos aquí. Bueno, podemos irle borrando un poco con la goma de un tamaño más grande y con una dureza menor para que no se vaya viendo. Luego lo voy a escribir. Gran Premio de Gran Premio de ok, y luego le voy a poner México aparte. México. Cuando vayan a ponerle esta parte de una fuente que no sea común, a veces esas fuentes no aceptan los acentos, entonces también traten de buscar alguna fuente que pues sí contemple la parte de ponerle los acentos. Miren, aquí por ejemplo ya ni se ve la E. ¿Por qué? Porque esa fuente no contempla el acento. Esta sí, por ejemplo. Entonces tengan cuidado para que lo tengan en consideración. Entonces le voy a poner estos en verde, esto en rojo, okay. Le voy a cambiar el color de arriba de Gran Premio D, porque si no se va a ver como que muy normal. ¿Saben qué le voy a aplicar a ese? Lo habíamos visto ya, también lo habíamos mencionado. Espérenme. Le voy a bajar el relleno a 0.
Y luego voy a ir a ponerle un efecto. Entonces voy al trazado y le cambio el color por un azul muy claro. Y le cambio el tamaño por uno de 8. No, yo creo que vamos a poner uno de 15, a ver. Uno de 25, a ver. Ok. Bueno, pues me faltó ponerle otro, déjenme darle ahí. Me faltó ponerle un resplandor externo para que se vea un poco más elocuente el efecto. Le pongo un azul no tan fuerte, bueno, no tan claro más bien. Y le aumento el tamaño de extender y tamaño. Yo creo que más. No lo alcanzo a ver. Ahí está, ya se alcanzó a ver. Entonces, Gran Premio de México. ¿Sale? Entonces pongo otro texto. Diga, no sé, 31 de octubre 2020. Y le voy a cambiar el color. Debería de cambiar la fuente, pero ahorita se la voy a dejar. Ok, déjenme activar la herramienta de texto. Selecciono esto. Autódromo Hermanos Rodríguez. Podría ponerle muchas cosas más. Ahorita solo les estoy mostrando cómo se utilizan algunos elementos para esto, ¿no? Entonces, bueno, pues es cuestión de cambiar las fuentes, cambiar las imágenes, ya saben, lo de siempre. Ujú. Y bueno, podría ponerle aquí algunos logos de Coca-Cola, de Banamex y algo así como que patrocinan y todo lo demás. Pero bueno, aquí utilicé un poco de lo que son las capas y un poco de lo que son los filtros. Entonces van a hacer dos prácticas. Van a hacer una donde le modifiquen a una chica pues la herramienta de licuar nada más. Que la adelgacen o la engorden o la distorsionen. Esa es la primera. Y la otra, ujú, esa sería la primera. Y la otra es un anuncio donde utilicen algunos de los elementos. Podrían haber utilizado el de blanco y negro, el de copia o algo así. O sea, estos son ejemplos nada más que a mí se me ocurrieron, pero no quiere decir que necesariamente los tengan que hacer ustedes. ¿Sale pues? Bueno, pues entonces, la siguiente que vamos a hacer, que sería mañana, vamos a estar viendo lo que sería cómo crear un efecto en particular de algo. Podemos aplicar el efecto, por ejemplo, de las fotos de Polaroid. Yo creo que vamos a hacer ese para comenzar. Entonces, vamos a hacer ese como práctica, donde van a utilizar varias de las herramientas vistas. Y el detalle sería que ustedes pues pudieran ir viendo cómo con todas las herramientas podemos ir creando diferentes cosas. Entonces, lo que vamos a hacer es crear el efecto de Polaroid. Ese es el efecto de Polaroid. Uh -huh. Y ese es el que vamos a hacer entonces mañana.
¿Sale pues? Muy bien. Bueno, nos vemos en la siguiente sesión entonces, chicos, cuídense.